Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Palma de la Unidad Oaxaca del Instituto, que nos va a hablar de Bueno, ¿cómo le llamé? Resolución de singularidades mediante poliedros de Newton en series de potencias generalizadas. Exacto. Sí. Okay. Gracias por aceptar la invitación, Jesús, y adelante. Hola, muchas gracias a ambos, ¿no?, por la invitación. A mí me gusta estar aquí en CEU, ¿no? Es un honor estar aquí con ustedes, ¿no?, que me escuchen y compartirles un poco en qué ando, ¿no?, de mates. Entonces, bueno, el título es Resolución de singularidades mediante poliedros de Newton en series generalizadas, bueno, series de potencias generalizadas. Entonces, hay tres componentes, ¿no? Esto de resolución de singularidades, ¿qué es? ¿Qué son los poliedros de Newton? Eso es lo que quisiera compartirles, ahora explicar, elaborar en esto. ¿Y qué son las series de potencias generalizadas? Entonces voy a empezar por la última componente. Introducirles, bueno, qué son o qué entendemos nosotros por series. Series. Potencias. Series de potencias creo yo que son familiares para todos nosotros, las aprendemos en cálculo. Las series de Taylor es un ejemplo de ellas. Series de potencias, pero ahora tienen otro calificativo. Generalizadas. Entonces, un primer ejemplo de series de potencias conocidas, creo yo, digo, por todos nosotros, son las series que aprendemos en cálculo 1, ¿no?, Taylor. Hacemos muchas cuentas y estudiamos funciones diferenciables, ¿no?, de tipo CK, de tipo C infinito. Y podemos ir calculando los coeficientes de la serie de Taylor, ¿no?, la serie de sus derivadas, etc. Y dentro, por ejemplo, si consideramos una función en una variable, definiendo un intervalo, estamos alrededor del origen. Diferenciable, pensemos suave, ¿no?, C infinito. Entonces, dada la función f, ¿no?, podemos considerar su expansión en serie de Taylor alrededor del origen. ¿Vale? ¿Y qué aprendemos en cálculo? Bueno, nos centramos en esa serie, es una serie de potencias. En una variable sería CJX a la J, X de J igual a 0 hasta infinito, con coeficientes reales, ¿no? Vamos a usar esa notación, coeficientes reales, y lo que obtenemos en general es una serie de potencias, posiblemente divergente, convergente, no sabemos. En general es una serie de potencias, se llama formal. Formal es, por el momento no nos importa si converge o no converge, ¿vale? Y hay un subconjunto muy especial que también aprendemos en nuestros cursos de análisis, de funciones diferenciables, tales que su serie de Taylor es convergente, tiene radio de convergencia positivo. Esas funciones las solemos llamar analíticas. Notación, bueno, depende, ¿no?, pero se suele poner C omega, las funciones analíticas, aquellas que coinciden con la suma de su serie de Taylor, ¿no?, serie de Taylor convergente. Y digo, todas ellas son C infinito, pero también, o sea, hay, pues, todo eso es cálculo 1, aprendemos que hay funciones que son infinitamente diferenciables, pero que no coinciden con la suma de su serie de Taylor. Por ejemplo, uno que yo creo que todos hicimos alguna vez en nuestra vida es exponencial de menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, esto, bueno, es un ejemplo de lo que se suelen llamar funciones planas.
¿Y qué ocurre con esta función? Que su serie de Taylor en el origen es idénticamente, es la serie 0. Todas sus derivadas se anulan. Entonces, plana, ¿no? Todas sus derivadas se anulan en el origen. Sin embargo, la función no es idénticamente 0. Entonces, no todas las funciones C infinito son analíticas. ¿Vale? Y lo que uno puede, pensando de manera un poquito algebraica, digamos, no sé, no, pues bueno, estamos pensando gérmenes de funciones C infinito en el origen, estamos alrededor del origen. Bueno, pues tú le puedes, a cada germen de función, puedes asociar su serie de Taylor en el origen. Eso nos da una serie formal, una serie de potencias formal de ese estilo. Y la primera observación es, este morfismo no es inyectivo. Aquí hay el porqué, ¿no? El núcleo, una forma de ponerle nombre. Funciones planas es el núcleo de este morfismo. Y algo que eso, digamos, eso se puede ver en un curso más avanzado de cálculo. Entonces, no es inyectiva. Y la pregunta es, ¿será suprayectiva? Entonces, hay un resultado que dice, esta aplicación sí es sobreyectiva, es suprayectiva. Se conoce también como lema de Borel, ¿no? A lo mejor lo han escuchado. Que básicamente es, dada cualquier sucesión, ¿no? De constantes C0, C1, C2 o una serie de Taylor, pensando, una serie de potencias divergente en general, no sé. Dada cualquier serie aquí, existirá, siempre existe, uno puede, es lo que hay que hacer, es el lema de Borel. Encontrar una función C infinito, un germen de función C infinito, cuya serie de Taylor coincide con la que tú me diste. Y uno empieza a hacer cosas, a estudiar familias de funciones. Luego uno puede preguntarse, bueno, ya vimos que hay funciones planas que no permiten que esto sea no permiten que podamos estudiar cualquier función C infinito en términos de serie de Taylor. Sin embargo, uno puede decir cuándo eso sí ocurre. Primer ejemplo es las funciones analíticas. Y uno puede caminar un poco más en este mundo del análisis. Y hay algo que se llaman también funciones casi analíticas. O no más que funciones, clases de funciones. ¿No? Clases de funciones casi analíticas. Que dicen, mira, te dan un germen de función C infinito. Le asociamos su serie de Taylor, posiblemente divergente. Y el casi analítico puede ser divergente, pero ya no coincide con su suma, porque a lo mejor no tiene sentido tomar la suma, el radio de convergencia es nulo. Sin embargo, es una aproximación. Puedes estudiar F vía truncaciones de la serie de Taylor. Me voy hasta el orden n y la diferencia entre F menos... Bueno, es que es mucha anotación, no sé. O sea, la serie de Taylor de F truncada a un orden K, lo que le suena el KY, ¿no? Dicen, esto es polinomial, esto es una suma finita de monomios, define una función C infinito, podemos comparar, y a lo mejor te sirve como una aproximación para estudiar tu función. Eso es útil, por ejemplo, en teoría de integración. A lo mejor consideramos un operador integral donde interviene una función C infinito, y curiosamente esto sí es un desarrollo, se llaman desarrollos asintóticos, entonces desarrollo asintótico de F, y nos sirve para estudiar, entonces podemos integrar en vez de F, acercar la integral de F con integrales vía las truncaciones, etc. Quiero decir, es estudiar funciones casi analíticas, son clases de funciones, las clases de funciones casi analíticas son bonitas para nosotros, a los matemáticos, ¿no? Las matemáticas. ¿Ok? ¿Sí? Oye, pero de cada punto hasta el enésimo término. Perdón. La aproximación, pero entonces a la hora vas aumentando acá ese lugar donde son Sí, lo que quiere decir esto es...
O de, no sé, K más 1, por ejemplo, o un n suficientemente grande. Serían como aproximaciones, exacto. Pero se va haciendo chiquito el lugar donde... Por eso es un problema, dice, se puede desvanecer, ¿no? Exacto, sí. Entonces, donde no se desvanece son las funciones casi analíticas, ¿no? Se sirven los desarrollos incluso divergentes para estudiar funciones, ¿no? Funciones de verdad. Y todo esto es más o menos clásico de análisis, sale en varios lados, ¿no? En geometría también, etc. Es decir, estudiar es una técnica empleada desde hace muchos años. Euler es uno de los primeros que empezó a estudiar funciones vía series, sus expansiones en series de Taylor, ¿no? Bueno, estudiar series de potencias, quiero decir, incluso si son divergentes. Pero dicen, bueno, son funciones a infinito, etc. Y por ejemplo, eso, ¿qué son funciones? Series de potencias generalizadas. Son series de potencias de ese estilo. Y lo generalizado, o sea, lo voy a decir, y ahora digo, ¿por qué nos interesa? Ahora en vez de poner x a la j con j un entero no negativo, ¿qué tal si pones x a la alfa? Pensemos en el monomio x a la alfa, donde alfa es un número real no negativo. Nos dan una suma con coeficientes reales, número real para cada alfa, y consideras sumas de estos monomios. Algo que no dije, perdón, es el conjunto de series de potencias formales, tiene estructura de R álgebra, es un anillo, podemos sumar series, podemos multiplicar series, etc. Entonces, una primera pregunta es, si nos dan una, bueno, ¿eso tendrá sentido? Hay que decir algo más, así a priori, se están corriendo sobre los reales, algo que tenía bonito, bueno, algo lindo de los naturales que no ocurre aquí es que son bien ordenados, ¿no? Entonces, la condición cero es, si quieres considerar sumas de ese estilo, para que tenga estructura lo que vas a hacer, puedas sumar, puedas multiplicar, hay que imponer una condición de buen orden, ¿ok? Entonces, lo que se pide es que, bueno, uno puede, eso es en una variable, pero es cierto en varias variables. Pensando esta notación multiíndice, ¿no? X alfa son tuplas de reales no negativos. Y lo que vamos a pedir, nos dan una suma así, para nosotros esto va a tener sentido cuando este conjunto que llamamos soporte, que es el conjunto de exponentes que ocurren en esta suma, la condición es el soporte esté contenido en el producto cartesiano de conjuntos bien ordenados de los reales. ¿Okay? Decimos, el soporte es bueno, es un conjunto bueno para nosotros. Sí ocurre que es un subconjunto de productos de conjuntos. Ay, perdón, estos ya son reales. Bien ordenados. Cada AJ es un conjunto bien ordenado de los reales no negativos. Pues, con esta condición, estudias este tipo de sumas infinitas. Primera observación, esa suma es numerable, por la condición del buen orden. Y la segunda observación, un resultado cero, es el conjunto de todas estas series. Suele denotar series formales, ¿no? Son series formales, pero le ponemos un asterisco. Pues son exponentes de este estilo. Tiene estructura de R álgebra también, con esta definición, ¿vale? Basta para que tenga estructura de R álgebra. Y uno dice, bueno, puede parecer ocioso. Entonces, ¿de dónde surgen esas, o dónde vemos esta familia de funciones? Entonces, un ejemplo muy interesante y que ha contribuido al desarrollo del estudio de series de potencias generalizadas y de funciones descritas por la suma de series de potencias generalizadas. Observación. También tiene sentido pensar en convergencia.
Entonces uno puede pensar en funciones analíticas generalizadas. Una función analítica generalizada será aquella que coincide con la suma de una serie de potencias generalizada con radio de convergencia positivo. ¿Okay? También tiene sentido pensar en funciones casi analíticas generalizadas o clases de funciones generalizadas. Bueno, esto es un trabajo de Jean-Philippe Roland y Tamara Servi. Introducen esa familia de funciones. Un trabajo más o menos reciente, 2015. Aquellas funciones de variable real que podemos estudiar vía desarrollos asintóticos en términos de series de potencias generalizadas. Básicamente abordan esto con otro lenguaje, ¿no? Para los que hayan escuchado. En el fondo hay algo que son estructuras o minimales, no sé, y ellos hacen geometría o minimal, análisis o minimal. Básicamente, bueno, si esto de o minimal es como hablar en chino, uno puede pensar, el ejemplo básico aquí es la geometría semi-algebraica. ¿Okay? O sea, en geometría semialgebraica, ¿qué estudia uno? Aquellos subconjuntos de Rn descritos por desigualdades de polinomios, dadas por desigualdades de polinomios. Uniones finitas de desigualdades de polinomios, ¿no? Intersecciones, igualdades, los conjuntos algebraicos son semialgebraicos, etc. Y un resultado clave en esa teoría de geometría semialgebraica o algebraica real es conocido como el teorema de Tarski-Seidenberg, que dice la proyección de un conjunto semialgebraico es semialgebraico, está en la misma clase. Entonces, básicamente, geometría o minimal o estructuras o minimales es qué otras clases de funciones pueden ser entendidas o tienen ciertas particularidades como los conjuntos semialgebraicos, se comportan como conjuntos semialgebraicos. Por ejemplo, uno podría decir, en vez de uniones, intersecciones de desigualdades polinomiales, uniones, intersecciones de polinomios de este estilo, o sea, sumas finitas de este estilo, o gérmenes también, ¿no? Entonces, en vez de semialgebraico, uno habla de conjuntos subanalíticos, en el caso de este sea generalizado, y básicamente el resultado fuerte aquí es que si uno considera clases de funciones casi analíticas generalizadas, es decir, funciones de variable real que pueden ser estudiadas vía desarrollos asintóticos de ese estilo, dan lugar a algo más o menos como la geometría semialgebraica, pero con conjuntos descritos por estas funciones, por ceros de ellas y desigualdades de ellas, ¿vale? En variable real. ¿Ok? Yo estoy hablando todo el tiempo de variable real, pero al final, si da tiempo, también puedo mencionar. En variable compleja también se saben cosas. Entonces, ellos hacen más o menos eso. Y hay hoy en día gente muy interesada en estudiar esto, geometría minimal, análisis minimal, es decir, qué resultados del cálculo o de la geometría algebraica siguen siendo ciertos o qué tengo que pedir, qué preservo, qué no preservo, ¿no? Bueno, no me voy a clavar en eso, pero descomposición celular, si existe o no existe, ¿no? Y de hecho, su trabajo se llama eliminación de cuantificadores, etcétera, que tiene que ver con Tarski-Seidenberg, ¿no? Por los que les suene algo. Entonces, digo, es un objeto de interés y no solamente, o sea, pongo 2015, pero un ejemplo clave donde aparecen naturalmente estas series generalizadas es en un problema, bueno, que tiene que ver con un problema más famoso, ¿no? Un famoso problema 16º de Hilbert, problema 16 de Hilbert. De lo que va, grosso modo, si nos dan un campo vectorial polinomial, o pensamos la ecuación diferencial asociada a un campo vectorial polinomial definido en el plano real. Hilbert, ¿no? Esa lista famosísima, en una parte, la segunda parte de este problema, que suelo conocer, dice, oye, hay soluciones, hay trayectorias particulares de un
sistema, de un campo vectorial polinomial en el plano, dado un campo vectorial polinomial en el plano, en R2. Él pregunta sobre la posición y cantidad de lo que se conoce como ciclos límites. Es decir, un ciclo límite. Ay, es una hora para usar el GIS. Ya lo perdí, creo que era este. No, no es este. Bueno, no me importa. Es una órbita periódica, solución o invariante bajo el campo vectorial, que está aislada de otras órbitas periódicas. Es decir, alrededor de ella, las soluciones no son cerradas. ¿Okay? Es la única solución cerrada. Bueno, está aislada. Hay una vecindad tubular donde no encontramos más soluciones de este estilo. Entonces, Hilbert se pregunta, ¿cuántos aparecen? ¿Cuántas de estas soluciones particulares conocidas como ciclos límite, o hace 100 años los conocían como ciclos de Poincaré también? Hay. Entonces, la apuesta es, a lo más hay una cantidad finita, dado cualquier sistema polinomial, a lo más hay una cantidad finita de ciclos límite. Poincaré lo demostró en un caso particular. De hecho, introdujo algo que se conoce como la transformación de Poincaré, transformación de primer retorno, que es, me da una órbita periódica, y para atrapar órbitas periódicas lo que se suele hacer es trazo una transversal y estudiamos soluciones cercanas a esta órbita periódica. Y esa transversal, en un sistema coordenado, lo que nos define es un germen de función. Y de hecho lo que mostró Poincaré es que esa transformación hoy en día se conoce como transformación de Poincaré, transformación de primer retorno, asociada a la órbita periódica gamma, digamos. Entonces, si el campo vectorial de partida era, empezamos con algo polinomial o analítico, esta transformación es analítica. Y el ciclo límite es como el cero en cartas. Los puntos fijos son las órbitas periódicas. Algo bonito que tienen las funciones analíticas es que sus ceros son aislados. Los puntos fijos, o sea, es estudiar puntos fijos o los ceros de esta transformación, ¿no? Menos la identidad. Esto es idénticamente cero o no lo es. Si no lo es, esta es analítica, tiene expansión en serie de Taylor, convergente, y sus ceros son aislados. Entonces, para este caso, en una órbita periódica, o hay un continuo de órbitas periódicas o está aislada de otras órbitas periódicas. Poincaré, ¿no? Pero resulta que el problema es, 16 de Hilbert sigue abierto al día de hoy. O sea, Poincaré no lo resolvió, de hecho esto fue antes, ¿no? Pero también lo que puede ocurrir es que, dado un sistema polinomial en el plano, ¿no? En variable real, encontremos regiones, llaman poligonales, donde sus vértices resultan ser puntos singulares del campo vectorial en cuestión y están unidos por trayectorias, soluciones por el campo vectorial, en vías simbióticas a los puntos que se suelen llamar. A algo de ese estilo se le suele conocer en la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales como policiclo, ¿vale? Y el problema, dice, es de Hilbert, una versión débil de este problema se conoce como problema de Dulac, que es la finitud. Es decir, a lo más hay una cantidad finita. Poincaré lo demostró. Dicen, si eso no existe, si no encontramos en su campo polinomial, no aparece una pintura de ese estilo, o son puntos singulares o hay órbitas periódicas, a lo más hay una cantidad finita, siguiendo esa estrategia. Sin embargo, ¿qué puede hacer uno en este caso? Dicen, ese es algo invariante. Dicen, uno puede trazar en vez de ahora una transversal, semitransversal, y estudiar. Bueno, esto no siempre tiene sentido, pero hay casos donde tiene sentido. La transformación de primer retorno,
Cuando tiene sentido suelen llamar policiclos monodrómicos por la transformación de monodromía. Tiene sentido hablar de la transformación de primer retorno. Y otra vez, dicen, los puntos fijos de esa transformación o los ceros de ese desplazamiento nos van a atrapar, nos van a leer órbitas, sí, trayectorias, soluciones periódicas, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿se pueden acumular? Bueno, ese es otro problema. ¿Se pueden acumular órbitas periódicas en un policiclo? Esto tiene que ver con los trabajos de Henri Dulac. El objetivo de Dulac era resolver el problema 16 de Hilbert. De hecho, él afirmó haberlo resuelto, ¿no? Dijo, a lo más, bueno, la versión débil, ¿no? A lo más hay una cantidad finita. ¿Cómo lo hizo? Estudiando esas transformaciones de primer retorno. Y aquí aparecen. Dicen, ¿y esto qué tiene que ver con esa historia? Dicen que justamente Poincaré empezó con algo algebraico o analítico y la transformación de primer retorno asociada a un ciclo límite, a una órbita periódica, perdón, es analítica. Pregunta, ¿cómo será, dada un policiclo, cómo será la transformación de primer retorno asociada a un policiclo, digamos, gamma es un policiclo? Esto solo está bien definido en un semi-intervalo de un lado del policiclo. Y lo que demostró Dulac es que en general estas transformaciones, a estas transformaciones les podemos asociar unas series que son del estilo coeficientes reales. Hasta aquí son las que acabo de presentar, series generalizadas, pero se pueden colar potencias de logaritmo. Entonces, J son naturales y los alfas son reales no negativos. Esto lo demostró Dulac en sus cuentas, ¿no? Descomponiendo esa transformación como la composición finita de las transformaciones de correspondencia, poco a poco. Y dicen, Dulac dijo, así como aprendimos en cálculo a estudiar funciones analíticas vía series de Taylor, uno podría tratar, es lo que fue la apuesta de Dulac, estudiar transformaciones de primer retorno asociadas a policiclos vía este tipo de series. Este tipo de series, ¿cómo creen que se llamen hoy en día? Pues series de Dulac. Y la observación es que en ausencia de logaritmos, hay casos particulares donde series de Dulac son series de potencias generalizadas, ¿vale? Entonces, ¿dónde surgen? Por ejemplo, aquí, de manera natural, con exponentes reales en general. De hecho, dan pie a series incluso más complicadas. Otro caso que es conocido sí, menos oscuro es si nos dan pensemos en dos variables. Función analítica, que, bueno, algo que es la suma y una serie de potencias definida en dos variables reales convergente. Vemos que es convergente alrededor del origen, que el origen va al origen, bueno, el origen va al cero. Y uno puede decir, oye, el germen de función, se suele llamar germen de función analítica alrededor del origen. ¿Okay? Entonces, eso es un subconjunto, pensemos en R2 o en C2. Y no sé, hagamos un dibujo. Entonces, hay un resultado, bueno, esto es en variable compleja, en variable también se puede hacer, ¿no? Pero que dicen existencia de parametrizaciones tales, ¿vale? Entonces, uno dice, dado cualquier germen, es teorema de Newton-Puiseux, dado cualquier germen de curva analítica, siempre podemos encontrar en variable compleja una parametrización analítica, ¿vale? Es decir,
una transformación analítica, tiene entradas analíticas, tal que f compuesta con phi sea idénticamente nula alrededor del origen, ¿vale? Eso es para transformaciones locales. Y phi, en general, bueno, phi en general es phi de t, digamos, es x de t, y de t. De hecho, lo que uno puede hacer, demostrar es que puede reducirse este caso, t a la n, o sea, t a la n, y aquí, perdón, bueno, phi psi de t, algo analítico. Esto tiene expresión en serie de potencias analítica, ¿vale? Pero a mí no me gusta, bueno, no sé, sí nos gusta verlo en t a la n, porque dicen, ¿qué tal si yo veo t a la n como una coordenada x? Entonces, cuando pasa esto, es en vez de ver phi de t, vemos phi en x raíz enésima de x. Lo que descubre uno, que es este teorema de Newton-Puiseux, es cualquier germen de curva analítica admite una parametrización y justo esta phi en la coordenada x es una serie generalizada, coeficientes complejos, convergente, en este caso sí es convergente, y de hecho, el soporte está contenido en los racionales. Es un ejemplo también. ¿Okay? Sale en otros contextos también, bueno, en característica positiva también, de hecho, se cuelan, digamos, monstruos que no aparecen en el caso analítico. O sea, ojo, un conjunto bien ordenado siempre tiene mínimo, ¿no? Y cualquier conjunto tiene un elemento mínimo. Pero hay ejemplos, no voy a ahondar en eso, pero por ejemplo en característica positiva o en soluciones a ecuaciones funcionales que admiten soluciones en desarrollo de serie generalizada. Dicen, pero observación, la única condición fue buen orden. O sea, tiene elemento mínimo, pero puede ocurrir que el soporte no sea una asociación estrictamente creciente, puede ser que se acumule en algún punto, que hacia arriba tenga un máximo, ¿no? Y uno puede hacer ejemplos más caóticos. El soporte es bien ordenado, lo que estoy poniendo aquí estoy indicando en la recta real, ¿no? Este es el 0, los reales no negativos. Los elementos en el soporte puede tener un punto de acumulación a la derecha y no puede tener uno, puede tener una infinidad de puntos de acumulación a la derecha. Este tipo de ejemplos ocurren en general, digo, en problemas más generales, digo, soluciones a ecuaciones funcionales o, por ejemplo, si uno trata de hacer la mímica de Newton-Puiseux en característica positiva, también aparece este fenómeno, también se puede observar. Y digo, son ejemplos no tan exóticos, más o menos naturales, surgen en geometría, en ecuaciones diferenciales, etc. Entonces son objetos de interés, lo que quiero convencerlos, ¿no? Vale la pena interesarse por estudiar funciones que admiten o bien son la suma de series generalizadas, convergentes, o bien podemos estudiar vía desarrollos asintóticos en términos de esas series. Dulac. Y antes de olvidar, aquellas que estén interesados, el próximo mes va a haber aquí un par de actividades en torno al problema de 16 de Hilbert. ¿Okay? Va a venir. Bueno, es que aquí hay varios nombres y uno de ellos es Yulich Ilyashenko, que también abordó el problema de 16 de Hilbert, bueno, su versión que se conoce el problema de Dulac, ¿no? Sobre la finitud de ciclos límite. Y bueno, él va a venir, ¿no? Y nos va a dar un curso sobre el problema de Dulac, ¿no? O sea, ¿qué se sabe al día de hoy? Entonces, eso es la parte final del título, series de potencias generalizadas. Y uno, como dije, como lo hacen Roland, Servi, etcétera, muchas personas más, se me hace como tenía sentido, pensamos en el caso convergente y en el caso real, ir fijando ideas, en varias variables puede ser. Uno puede decir, bueno, en geometría analítica, en geometría algebraica,
estudias ceros de funciones analíticas algebraicas. ¿Qué tal si ahora te interesas por los ceros de funciones, analíticas generalizadas? Y aquí entra la segunda componente de la charla, bueno, la primera, resolución de singularidades. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso algebraico, en el caso analítico, una herramienta útil se conocen como teoremas de preparación, presentar un germen de función algebraica o una función algebraica o el germen de una función analítica. Y uno dice, por ejemplo, ¿cuál es una función analítica sencilla? Sencillísima. O sea, ¿cuál es una serie de potencias, digamos, no complicada? Pues un monomio, ¿no? Si nos dan, por ejemplo, en dos variables x a la alfa y y a la beta, por una constante, esto igual a 0, ¿quién es? Pues x a la alfa es igual a 0 o y a la beta es igual a 0. O sea, la geometría es simple. Sin embargo, si le sumásemos más y más términos, ya no queda tan claro cómo es el dibujo, cómo es la geometría, la topología de esos objetos. Y una apuesta es, podemos empezar con un objeto arbitrario, complicado, a lo mejor no podemos visualizarlo. Y uno se pregunta, haciendo la mímica de lo que conoce uno de geometría algebraica o geometría analítica, si hay un proceso tipo resolución de singularidades, cambiar nuestra vecindad de partida. En lugar de estudiar mi función f en entorno del origen, ahora vamos a estudiarla en entorno de su preimagen, bajo una transformación, ahora podemos de qué tipo, ¿no? Pero de manera tal que esta composición sea lo más sencillo posible. Aquí es donde uno, por lo más sencillo posible, depende en qué contexto estemos, ¿vale? Para nosotros, para mí, lo más sencillo posible es que sea de tipo monomial. De tipo monomial, lo digo, o lo escribo, de tipo monomial quiere decir que para cada punto que me des en esta variedad, en este espacio topológico, ahora voy a especificar, existen coordenadas xp centradas en P, analíticas generalizadas, ¿no? Generalizadas, tales que f, el germen, ¿no? En esas coordenadas locales, este germen alrededor del punto P, xp, yp, es justamente un monomio, xp, alfa, algún exponente de alfa p, y. Entonces, esto sería grandioso, en general no obtenemos eso, pero multiplicado por alguna función de la misma especie, analítica generalizada, U admite desarrollo de potencias x, y, en x, y, pero U es no nula en el origen, ¿vale? Entonces, si quieres estudiar la moraleja, si quieres estudiar los ceros de funciones generalizadas, a priori complicadas, pregunta, ¿existe un procedimiento tipo resolución de singularidades? Entonces, esto lo hicieron, bueno, Roland, un alumno de él, Martín Villaverde y Fernando Sanz, dijeron, ¿dónde están bien definidas estas funciones? En vez de estar definidas en vecindades abiertas en torno al origen, ahora están en semivecindades, ¿no? En hortantes. Entonces, estos son nuestros bloques para construir las variedades, los espacios donde tiene sentido estudiar estas hipersuperficies, yo digo curvas hipersuperficies. Entonces, las cartas locales, en vez de ser abiertos en torno del origen, serán hortantes en torno del origen. Los pegados, estamos en el contexto analítico generalizado, se vale que sean de tipo generalizado. Y eso uno gana mucho aquí, porque dicen, ejemplo, x al cuadrado es un cambio de coordenadas en ese contexto, porque x a la 1/2 es su inversa. Es de tipo monomial, bueno, es una potencia de tipo generalizado. Dicen, x al cuadrado, esa serie de potencias, no ese monomio, en este mundo tiene una inversa que es x a la 1/2. Entonces puedo ir y venir, ambas están bien definidas en 0 a infinito. Entonces eso nos permite pegar esos bloques. Lo que obtenemos son espacios topológicos dotados de esa estructura, que se suelen llamar variedades analíticas generalizadas, lo generalizados por los pegados. Y el problema es, ¿cierto o falso que existe un procedimiento, o sea, existe una variedad analítica generalizada, un entorno de la preimagen de origen,
donde esa transformación sea de tipo analítica generalizada, ¿no? Ya todo en el contexto analítico generalizado, y que sea de tipo resolución de singularidades. Cuando digo resolución de singularidades, que sea bianalítico, bueno, generalizado, fuera de la imagen del origen, como ocurre en el contexto analítico o algebraico, ¿no? Es propio. La respuesta es, bueno, es lo que les quería compartir hoy. Bien. Y la respuesta es sí, o sea, ese es el problema, digo, este problema se conoce como problema de resolución de singularidades o de monomialización global. Y es, de hecho, Roland, Fernando Sanz, bueno, Jean-Philippe, Roland, Rafael Martín Villaverde y Fernando Sanz demostraron un primer resultado que se conoce como uniformización local. O sea, a lo mejor no puedo conseguir un morfismo globalmente definido en una variedad, pero son sucesiones de morfismos localmente definidos y una colección de ellos donde, bueno, o sea, dices, globalmente no lo puedo hacer, localmente sí, es eso. La versión local existía desde el 2013 y mi problema de tesis del doctorado, ahí mis asesores me preguntaron, bueno, ¿será cierta la versión global? Entonces, en la tesis di una primera respuesta para m menor o igual que 3. Bueno, ¿es cierto? O sea, esto existe, ¿no? Con 3 variables hace años se podía hacer cuentas, ¿no? Más o menos. Luego, años más tarde en la pandemia, con Beatriz Molina y Fernando Sanz, que ya es ver, usando técnicas parecidas a lo que hice en la tesis, bueno, demostramos que para cualquier m, ¿no?, existe una versión parcial de esto. Tú empiezas, por ejemplo, pensemos, hagamos un dibujo en dimensión 3, uno en R3 mayor o igual que 0, un hortante. Y tenemos el germen de una función analítica definida en él. Lo que demostramos, Bea, Fernando y yo, es que para cualquier n podemos conseguir una transformación tipo resolución de singularidades, que de hecho es la sucesión finita de explosiones de puntos. De hecho, explosiones se llaman ramificadas, explosiones con pesos. Y el por qué aparecen es natural, porque son las explosiones que uno conoce de geometría algebraica y de geometría analítica, mezcladas con cambios de coordenadas analíticos generalizados. Es decir, podemos explotar y podemos hacer ramificaciones. Las ramificaciones para nosotros son cambios de coordenadas. Al combinar eso, da lugar a explosiones con pesos. Ojo, el contexto usual son pesos racionales. En este contexto tiene sentido pensar en pesos reales, irracionales pueden ocurrir también. Entonces, esa transformación la obtuvimos como una sucesión finita de explosiones de puntos, de rectas, de planos en dimensión superior, etc. Y lo que uno obtiene al final es, bueno, uno puede obtener un objeto más complicado, qué sé yo. Explotamos, obtenemos algo como del inicio, tienen esquinas y tiene frontera. Tenemos una variedad con borde y con puntos de esquina. Y lo que sí logramos hacer entre los tres en cualquier dimensión es, para cualquier punto sobre la frontera, por ejemplo, esto es en general, hago el dibujo en dimensión 3, para cualquier punto sobre la frontera podemos dar coordenadas locales. Digamos, obtenemos pi, esto obtenemos una variedad analítica generalizada, la preimagen del origen, qué sé yo. Y lo que sí es cierto, es este resultado de la pandemia, es para cualquier punto en la frontera de M, existen sistemas de coordenadas tales que la parte de frontera es distinguida. O sea, podemos factorizar, lo podemos distinguir. Ahora especifico, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Podemos dar coordenadas X y coordenadas Y, ahora digo por qué la distinción, tales que
gorrito, alfa gorrito. O sea, son notación multiíndice. ¿Y por qué distingo variables? En este contexto, en esta teoría, existen variables de tipo analítico generalizado y variables de tipo analítico de toda la vida. Básicamente es porque hay variables donde solo te puedes mover en un semieje, pero hay variables donde sí puedes moverte en un entorno alrededor del punto. Y lo que uno demuestra es que, de hecho, cuando estamos en esa situación, esta dirección está descrita en términos analíticos usuales. Es decir, los exponentes que ocurren en esta variable son enteros, son naturales. Entonces, lo que dijimos, lo que obtuvimos, perdón, este sobra, es, obtenemos unidades en el mundo analítico generalizado respecto de la variable analítica generalizada. O sea, lo que podemos hacer es distinguir la parte de frontera. Ese resultado no es la monomialización, el sueño dorado, es una versión parcial, y le llamamos, justo para distinguir, llamamos esto reducción o reducción o resolución de singularidades estratificada, por esta idea de distinguir las variables generalizadas de las analíticas. Puedo preparar mi función con respecto a las nuevas variables. Es un paso intermedio. Y recientemente, un trabajo de hace un año, es que para todo, para cualquier m, en general, esto lo puedo hacer otra vez, se puede hacer otra vez, vía técnicas de poliedros de Newton. Eso es a lo que voy ahora, en lo que voy a cerrar. Y más aún, usando poliedros de Newton, no solamente podemos resolver el problema estratificado, sino el problema general, el problema de partida, de manera genérica en el contexto de poliedros de Newton. Entonces, ¿qué demonios son los poliedros de Newton? Estos son objetos que surgen cuando uno estudia geometría algebraica, geometría analítica, series de potencias, etc. Y lo que es si nos dan una serie de potencias como esa, en el contexto generalizado lo voy a poner, en varias variables, f, perdón. Uno puede decir, bueno, el soporte de f ya dijimos quién es, el conjunto de exponentes que ocurren en él. Y uno puede decir, bueno, el poliedro de Newton, por definición, es la envolvente convexa de la nube de puntos, ¿no? Del soporte de f. Algo lindo, esto vive, es un subconjunto de R en m variables, Rm mayor o igual que 0. En variables, el conjunto de exponentes se mueve en variable x, variable y de manera no negativa. La envolvente convexa pues nos da este cuerpo convexo, es el polígono de Newton, poliedro en general. Y algo poderoso, algo interesante es que vía poliedros de Newton en el contexto algebraico analítico es más o menos estándar atacar el problema de reducción de singularidades, resolución de singularidades. Y básicamente es, mira, tu serie de potencias puede ser complicada, su polígono de Newton puede ser complicado. Sin embargo, si nos da la más sencilla que decíamos, x a la alfa, y a la beta, un monomio, tiene su polígono de Newton. Alfa, beta, y es el poliedro más sencillo del mundo. Entonces, más o menos, el problema es, en vez de preocuparme por hacer explosiones y sucesiones finitas de explosiones como se hace de manera usual, en el contexto algebraico analítico, y como lo habíamos hecho nosotros, con poliedros de Newton, el problema es, la función es simple, es de tipo monomial localmente, sí, solo sí, existen coordenadas donde es tipo monomio, es un monomio. Entonces, sí, solo sí, su poliedro, hay coordenadas locales donde el poliedro es lo más simple. Entonces, el problema es, si nos dan un polígono, básicamente la estrategia es, nos pueden dar un polígono complicado, y a partir de un polígono complicado, obtener en la nueva variedad, dices, no importa el punto que te den, para cualquier punto en este procedimiento de reducción de singularidades, perdón, estoy usando la misma notación, ¿no? Aquí tenemos
M, tenemos la proyección a Rn mayor o igual que 0. Supongamos que logramos construir esta transformación. Si lo logramos, dicen para cualquier punto en M, el sueño radius es de tipo monomial, entonces para cualquier punto en M, el poliedro con pi en el punto P es lo más sencillo posible. Entonces la estrategia es, vía estos objetos, construir variedades con estructura, en este contexto, analítica generalizada, y la proyección, es decir, ¿es cierto o no que esta transformación me garantiza la solución a mi problema de reducción de singulares o de monomialización de funciones? Y bueno, ya no me da tiempo, pero la respuesta es sí se puede. Esto es un trabajo de hace un año, ¿no? Y básicamente la estrategia es, como antes, como decía, la filosofía es lo mismo, decir, ¿qué tanto puedo reproducir lo que sabíamos hacer en el contexto algebraico analítico? Entonces hay que tener cuidado, porque ahora el contexto, el mundo, bueno, el universo es, las ramificaciones entran en juego, se vale ramificar, los espacios no son las variedades a las que estamos acostumbrados usualmente, son variedades con frontera, con esquina, o sea, tienen otra estructura, hay que ver que todo es coherente, afortunadamente sí lo es. Y la otra, decir, bueno, vía poliedros de Newton, Askol Jovansky, en los 70s, demostró que vía poliedros de Newton puede construir variedades que se llaman tóricas, junto con morfismos tóricos, ¿no? Un morfismo tórico, que garantiza la resolución de singularidades genéricamente. Entonces el resultado es el siguiente. Nos dan un poliedro de Newton y el resultado es, para casi toda función analítica generalizada con ese poliedro de Newton fijo, la construcción análoga de variedades tóricas, ahora en el contexto analítico generalizado, garantiza la solución a este problema en general. Lo que siempre garantiza es la solución al problema estratificado. Eso es cierto, y de manera genérica, tendría que especificar qué es genérico, tiene que ver con poliedros de Newton, pues de manera genérica casi todas las resuelves. Y ya para cerrar, ¿y esto qué? ¿No? Pues algo lindo, creo yo, es que dicen, esto puede ser muy abstracto o muy árido para quienes no se dediquen a la geometría algebraica, qué sé yo. Pero como antes, dicen, ¿quieres integrar una función? Integrales no complicadas, integrales de monomios. Entonces, ¿qué tal? Que dicen, en vez de integrar en el espacio de partida, integro en el nuevo espacio y localmente las integrales no son tan complicadas. Un ejemplo, ¿no? Bueno, hay aplicaciones, quiero decir, de hecho, Atiyah fue uno de los primeros que dijo, hay que usar, la versión algebraica se conoce como teorema de resolución de singularidades de Hironaka, para variedades algebraicas. Es un teorema muy abstracto, ¿no? Un resultado muy gordo en geometría algebraica. Y Atiyah tiene un artículo muy bonito donde dice, bueno, estaría bien usarlo, aplicarlo. Entonces él estudia cosas de análisis, distribuciones, y dice, bueno, vamos a estudiar distribuciones vía resolución de singularidades usando esta filosofía. Usar la resolución de singularidades de Hironaka para decir, en vez de que me den una función a priori complicada, vas a estudiar el problema en el caso monomial. Si logro dar respuesta en el caso monomial, posiblemente pueda dar respuesta en el caso general. Y bueno, ya no me dio tiempo, pero son una de las aplicaciones que les quería compartir. O sea, sirve, ¿no? Por un lado está el resultado, dicen esto es cierto, vía poliedros de Newton, y por otra parte se puede usar en análisis, en geometría, a lo mejor en otras áreas también, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo que les quería compartir hoy. Pues, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Algo más. Caótico. ¿Alguna pregunta? Okay. Muchas gracias, Jesús. Muy bonito panorama.
Bueno, tenía un poco la duda, bueno, la transformación de Poincaré es analítica. ¿Por qué la de Dulac entonces te queda con generalizada y con estas potencias de logaritmo? Bueno, es interesante. A ver, creo que aquí no lo sé, ¿verdad? Sí, tiene que ver con algo que empezó a hacer Poincaré, Dulac, y años más tarde, bueno, siguieron muchos matemáticos más, pero justo dicen, bueno, lo que decía, vamos a hacer nada más pensamos que es un policiclo, trazamos una semitriangular y dicen, estudia la transformación de primer retorno. ¿Cómo? ¿No? Eso, a priori no se ve fácil. Entonces, hay puntos singulares y esas trayectorias. ¿Qué sabemos? Fuera, aquí, en estos abiertos, sí es analítico. ¿Vale? Dicen, ¿y cómo? Dicen, para policiclos monodrómicos, donde tiene sentido estudiar la transformación de primer retorno. Dicen, ¿cómo son los vértices? Entonces, ¿cómo es la naturaleza de los puntos singulares? Entonces, al estudiar la naturaleza de los puntos singulares, básicamente, cuando uno... Hay que... Eso, yo creo que Ilyashenko nos lo va a explicar súper bien. Bueno, lo desarrolló Dulac, pero seguro lo vamos a ver con él, por si están interesados. Básicamente, dicen, te dan un policiclo, puede ser complicado. Hay un procedimiento de reducción de singulares de puntos singulares de campos vectoriales. Puede ser un punto singular degenerado sin parte lineal, por ejemplo. Lo hacemos que tenga parte singular del campo vectorial no degenerada en torno a ese punto. Entonces, básicamente dicen, hay que restringirse a, bueno, basta analizar dos clases de puntos singulares, conocidos como sillas, conocidos como, u otros que son conocidos como sillas nodo. Son los vértices que pueden ocurrir. Y el problema es, ¿cómo es la transformación de correspondencia? ¿Cómo paso de esta semitransversal a esta semitransversal? Lo que quiero decir es, la transformación de primer retorno de un policiclo, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo se obtiene cuando uno hace las cuentas, ensuciándose las manos? Es, viajo alrededor de un punto singular, luego viajo de manera analítica, viajo por aquí, y observación. Esas transformaciones no son analíticas, solo están bien definidas en un semiintervalo, de un semiintervalo en otro semiintervalo. Lo que sí es cierto es que tienen extensión continua al vértice, son analíticas fuera del vértice, pero pueden ser nada más continuas. Por ejemplo, puede ocurrir x al 1 medio. X al 1 medio fuera del origen, es la raíz cuadrada, es analítica y en el origen no lo es. Y ahora hay que componer esa transformación con algo analítico, es donde uno obtiene el desarrollo en serie de potencias a priori formal, y más aún, los logaritmos, de aquí está bonito este ejercicio, se colan cuando hay resonancia, se llama. Tiene que ver cómo es la parte lineal en esos entornos. Entonces, la parte lineal, ya termino, pero por el rollo. Presentando un campo vectorial, pensemos que ese es el origen, ¿no? En torno del origen, es una matriz. ¿Cómo son los valores propios? De tipo silla es que el cociente sea negativo. De tipo silla nodo, uno es 0 y otro no es 0. Pero este cociente en el caso silla puede ser negativo, pero al ser negativo esos pues los negativos son o racionales o irracionales negativos o racionales. Y hay que hacer, bueno, la tarea, ¿no? Pues estos se cuelan cuando hay resonancia, se llama. Cuando aparecen estas, es cuando el cociente es un racional negativo. Ahí se pueden surgir, ¿no? Siempre. Entonces, ya, o sea, ahí las series de Dulac demostró esto, Dulac estudió esto, por eso se llaman series de Dulac, las transformaciones de correspondencia alrededor de puntos singulares, tipo silla nodo. Y en general, cuando uno combina esas transformaciones con lo analítico, etc., cuando vemos la pintura completa, la imagen completa, perdón, se admite un desarrollo en series de potencias, bueno, eso es lo que creyó Dulac, ¿no? En series de Dulac, pero esa serie puede ser divergente. Esa serie te podría no ser fiel, o sea, no ser un representante fiel de tu función. Ese es el error de Dulac, ¿no? Pero aquí surgen, perdón, ¿sí? Más o menos. Y otra era, ¿cuánto de esto último de resolución de singularidades pasa a los complejos? ¿Ande? Es que habías dicho que todo esto podía pasar a los complejos o algo así. Sí, bueno, es que, sí, digamos, yo como llegué aquí fue con bueno, más o menos en eso de estructuras son minimales. Esto también está muy bonita la discusión. Uno puede decir,
se atribuyen a Van den Dries, Spijsegger, por un lado, pero con uno escarba. Por otro lado, hay una teoría de Jovansky muy bonita que llaman los few-nomials, los poconomios. Y es casi una y otra, ¿no? Estructuras son minimales, few-nomials. Entonces ahí surgen en el contexto real, cuando uno dice, pero ¿por qué en los complejos no? Y tiene sentido. O sea, y si está hecho, también tiene sentido hablar de estructuras o minimales complejas, ¿no? Esto es de Gal Benjamini, Dmitry Novikov, ¿no? Un alumno de ellos, Ben Isaac, que dicen, bueno, puedo estudiar funciones también, ¿no? Como analíticas, pero, o sea, variable compleja, quiero decir, no necesariamente analíticas, pero de variable compleja, y pensar en algo similar a estructuras o minimales, en el caso complejo. Eso no se había hecho, lo hicieron ellos, hay un artículo muy gordo, que se llama Complex Cells, creo, células complejas, de Benjamin y Novikov. Dicen, bueno, vamos a ver el primer paso en el mundo complejo y ver si tiene sentido o no. Y dicen, demuestran teoremas de preparación, etcétera. Haciendo la mímica lo que se sabe en variable real, en variable compleja también se puede. Y esas construcciones tienen todo el sentido en variable compleja. Puede que tener mucho cuidado. Aquí ya, o sea, se vuelve muy bonita la teoría en variable compleja. Surgen superficies de Riemann, etcétera. Otros espacios, ¿no? Más complicados, ¿no? Funciones multivaluadas también, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada. Dice, ¿tiene extensión compleja? Claro que sí, sí es válido. Gracias. ¿Hay alguna? Yo aprovecho que estás aquí. Nada más, por poner en contexto, estos policiclos justamente, o sea, no son órbitas periódicas, son, ¿no? O sea, tienes ahí puntos singulares. Sin embargo, en el momento de perturbar la ecuación, la pregunta es, ¿qué surge? Perturbo la ecuación, obtengo otra, y si ahí voy a obtener ¿cuántos ciclos límite pueden surgir de una perturbación así, no? Es un poquito. Sí. De hecho, bueno, es que se saben varias cosas al día de hoy. Por ejemplo, Roland, bueno, Tobias Kaiser, Jean-Philippe Roland y Patrick Spijsegger, que también ya se olvidó el apellido aquí, estudiaron, dicen, cuando aparecen ecuaciones diferenciales, policiclos con vértices de cierto estilo. Llaman hiperbólicos, bueno, son genéricos, pero ¿cómo se llaman? Son el caso no resonante. Y de puro tipo hiperbólico. Dicen, no aparecen sillas nodo, y en el caso hiperbólico evitamos razones racionales. Y estudian, dicen, si yo perturbo esas ecuaciones, preservando el policiclo, ¿cuántos ciclos límite pueden ocurrir? Dicen, eso es una respuesta a unas conjeturas, si no me equivoco, de Rusari, como que es generalizar 16 de Hilbert. Pero dicen, para ese caso particular, evitando resonancias y solamente con vértices tipo silla, ellos dan una respuesta a preguntas de ese estilo. Cuando uno perturba. Sí, también, o sea. ¿Rompa el policiclo? Perdón. Ah, no sé. Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Pues sí, no. ¿Hay alguna otra pregunta? Cantan. Gracias. ¿Puedes hacer más cosas de análisis, como, no sé, polos, series de Laurent? ¿Tendría sentido en ese contexto generalizado? Sí, tiene sentido. Sí, también. Entonces, ¿podrías hacer como aproximaciones de Padé, cosas así? ¿Fracciones continuas? También, sí, también. De hecho, yo cuando entré a este mundo tenía en mi cabeza mucho el caso analítico algebraico. Y las fracciones continuas ayudan mucho a entender esto. Y también ayuda, eso no está aquí, está muy oscuro, no hice ninguna cuenta, pero esencial, física irracional, también uno puede decir, bueno, yo hago su expansión en fracción continua, y a lo mejor trunco, me cansé y puedo hacer explosiones usuales, a partir de un momento ramifico y termino. Y también, no sé, o sea, yo no lo he hecho, pero sí se puede. Y permite entender también más con puntos y coma la geometría y más estructuras. Está escondido todo aquí. Pues sí, puede comparar uno el mundo analítico. De hecho, eso lo hice en mi tesis. Comparar el mundo analítico con el mundo analítico generalizado. Y para hacer eso, dicen qué tan racional era
mi objeto de partida. Entonces sí tiene sentido pensar en fracciones continuas, aproximar las caras de los poliedros por pendientes racionales, etcétera, ¿no? O sea, eso es otro mundo, pero sí, tiene sentido. Sí, no. Yes. Quería preguntarte algo de la resolución de singularidades del último teorema que mencionaste. O sea, entendí bien que la serie de explosiones con pesos que haces depende solo del poliedro de Newton y el resultado es que para casi todas las funciones con ese poliedro de Newton, eso de hecho resuelve la... Exactamente, es lo que quería decir. Justamente, sí es eso. Así ok. que eso es, digamos, yo digo teorema de Jovansky para series canalizadas. Ajá. Porque en el caso algebraico dicen poliedro de Newton fijo para casi todos los polinomios, o en el caso local, series de potencias, con ese poliedro de Newton, o poliedro, perdón, la variedad tórica y la proyección resuelve el problema para casi todas. Ya, Entonces yo me pregunté, ¿será cierto el análogo? Sí, ¿no? La condición de ingeniería es distinta, la noción de singularidad es distinta, ¿no? Que tomar parciales no tiene tanto sentido a veces, ¿no? Pues eso se escapa, ¿no? Por lo que sale un medio, tomas la parcial y ya caes en el mundo de series de Laurent, ¿no? Salí del mundo analítico. En el mundo analítico no es cierto, ¿no? La derivada de alguien o la parcial de alguien sigue siendo analítica. Aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es la derivada, no? Otro tipo de derivación sirve, pero sí, era eso. Okay. Respondiendo, sí. Perdón. ¿Y puedes dar alguna idea de por qué es finito el proceso? O sea, cómo... estos poliedros pueden ser muy complicados. Pueden ser muy complicados, muchas gracias, sí. Pero algo que es que mentí un poco, bueno. Poliedro puede ser harto complicado. Lo que uno sí obtiene, tanto como en el caso analítico, algebraico, con la condición de buen orden, tienes una cantidad finita de vértices, o sea, caras de dimensión 0, y también tienes una cantidad finita de caras compactas de dimensión 1, aristas. Okay. Y lo que determina el resultado no es el poliedro, sino lo que llaman el diagrama de Newton, que es la parte compacta del poliedro. Sí. Ok. Ya. Ahí está la finitud. Sí. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Si no hay más preguntas, démosle las gracias de nuevo a Jesús. Muchas gracias.